49 años hay una tasa específica de mortalidad de 17, y fíjense cómo aumenta entre los 65 y los 69 a 20, y cómo tenemos un número, por eso yo les decía, el número 65 no es un número, las guías dicen hasta los 65, bueno, si nosotros tenemos a los 64 en una toma de PAP un SIL de bajo grado, a los 65 le vamos a buscar, a los 66 le vamos a buscar, o sea, no es que cortamos a los 65, obviamente, independientemente del cuello de útero o de los antecedentes. Para que lo tengan en cuenta. Fíjense cómo el efecto es, cuál es la tasa de mortalidad específica, importantísimo en nuestra Argentina este dato, ¿no? Bueno, una incidencia que justifica el rastreo, fíjense la incidencia. Los países, las provincias del norte tienen mucha más incidencia que las provincias del sur. Es claramente una enfermedad asociada a la vulnerabilidad y a la vulneración social de los derechos. Fíjense dónde están la mayoría de los casos, y obviamente uno podría decir también asociado al acceso, ¿no? Al acceso al sistema de salud. Debe tener un periodo asintomático en el cual la detección y el tratamiento reducen la morbilidad, la morbimortalidad, claramente. Lo dijimos una vez que en una de las clases, desde que aparece una lesión, desde que se infecta un epitelio con HPV, hasta que aparece una lesión in situ, pueden pasar 10 años. Entonces tenemos un periodo de replicación viral con afectación de la mucosa y del epitelio largo, prolongado, que nos permite en un periodo asintomático detectar y tratar. Otro de los criterios, el tratamiento en la fase asintomática debe ser superior al tratamiento en la etapa de diagnóstico habitual. Y claro que sí, una cosa es encontrar una lesión de bajo grado, tratarla con una cremita, con un electrobisturí, con óvulos, y otra cosa es hacer una conización del cuello del útero, o sea, sacar una porción del cuello del útero. Claramente está relacionado a que el tratamiento en la fase asintomática es superior, mucho mejor que en la etapa de diagnóstico habitual, o sea, cuando la enfermedad está instalada. Los estudios en periodo asintomático deben ser efectivos y eficaces, lo sabemos, lo dijeron recién los compañeros, tenemos el PAP, tenemos el autotoma de HPV, tenemos estudios durante el periodo sintomático claramente sensibles y efectivos, y el daño de la intervención debe ser menor que el tratamiento en la etapa sintomática, obviamente, ¿no? El daño en la intervención, fíjense cuál puede ser el daño en la toma de un PAP o de una autotoma de BPH, se reduce a nada en comparación de una conización o muchas veces de una histerectomía total, ¿cómo es más largo el nombre? Que es muchas veces hay que sacar cuello, útero, anexos. Bueno, citología no la voy a explicar, pero los compañeros la explicaron muy bien. Claramente primero se toma exocervical, bien a 365 alrededor del cuello, después endocervical con el cepillito, también a 360 grados, y se toman las dos muestras. Esto también lo dijeron los compañeros, esto también. Vamos a la interpretación, que también la contaron ahí los compañeros. Podemos tener, en la interpretación, podemos tener un PAP normal, o podemos tener anomalías en el epitelio escamoso, y ahí aparecen las células atípicas, que pueden ser de bajo grado o de alto grado, o el carcinoma in situ, que ya es una lesión neoplásica instalada. Los tratamientos van a ser distintos para cada una de estos tipos celulares, y es importantísimo tener, estos son resultados del PAP, estos son resultados de la citología cervical, importantísimo tener los resultados para enviar rápidamente al patólogo, al especialista, para que
comience con el tratamiento. Esperen que voy a admitir a alguien. Tuki. Bueno. Uy. Espérenme un segundo porque se me fue la presentación. Ahí está. Bueno, en cuanto a las anomalías en el epitelio glandular, que también lo dijeron los compañeros, podemos tener glándulas atípicas, ya glándulas atípicas que nos estén hablando de neoplasia, el adenocarcinoma in situ y el adenocarcinoma ya invasivo. Bueno, la técnica, el test de BPH, como lo dijeron los compañeros, es a través de biología molecular, captura híbrida, es una autotoma, es una toma dirigida, pero es una autotoma, se la pueden hacer las personas solas, uno puede entregar el test que la persona en un dispositivo territorial de salud comunitaria, uno podría decir, bueno, hacemos un casa por casa, hay una persona que no se está haciendo cuidados, que no pudo acceder a cuidados ginecológicos, tiene... acá en la presentación pusimos 30 años, porque la autotoma uno podría decir que es más recomendada a partir de los 30 años, pero esto no quiere decir que si hacemos una visita domiciliaria y hay una persona de 26 años que nunca accedió a un turno para hacerse un PAP, no le podamos dar el test de BPH para que haga la autotoma. Lo hace, lo sale de vuelta, nos da la muestra y lo llevamos al laboratorio. Es un rastreo que tiene esas ventajas de poder ser utilizado, por ejemplo, en un tamizaje territorial, en un dispositivo que uno puede hacer en búsqueda activa en un barrio, por ejemplo. Bueno, ahí ven cómo se ve después la captura híbrida, ¿no? La exposición al virus cuando hay un cuello normal, cuando hay infección transitoria, cuando hay una infección permanente y en la captura híbrida lo que se ve en el microscopio es fundamental eso, la cantidad de virus y obviamente que si una cosa es, como dijeron los compañeros, cepas que no están asociadas al cáncer del cuello y una cosa muy distinta es cuando el test de BPH nos levanta cepas que sí están asociadas al cáncer del cuello. Bueno, prevención primaria del cáncer de cuello, vacunación contra HPV. Acuérdense que a partir del 1 desde enero del 24 es una dosis única de vacuna HPV a los 11 años. Ahora, si queremos completar esquema, iniciar esquema en personas entre 21 y 26 años, sí son 2 dosis y si la persona es inmunocomprometida son 3 dosis. Esto es importante porque ténganlo en vista. Posiblemente uno de los temas de los exámenes, estos integradores que tienen ustedes que integran varias materias, tenga que ver con enfermedades de transmisión sexual. Así que nos parece importante que en este contexto, en donde hay cada vez más ITS, esté esto bien claro. ¿Cómo es la prevención primaria? ¿Cómo es la prevención secundaria? En prevención secundaria, obviamente tenemos la población objetivo, que como dijimos antes, es entre los 25 y los 65 años, y tenemos un tamizaje primario, que es el PAP, el test de BPH, y después, si hay una sospecha clínica, tenemos la colposcopía con biopsia, que es lo que hacen los ginecólogos, las ginecólogas. Una aclaración acá que me parece interesante es que Molina que me está... No tengo a nadie que me esté pidiendo admisión. Si díganle al compañero que salga y vuelva a entrar, ahí me aparece. Ahí me apareció. Listo. Bueno, lo que les estaba diciendo es que
es importante aclarar que cuando uno piensa en una técnica de tamizaje de este tipo, que es una técnica de tamizaje masivo, la realización, piensa en esto, el BPH, el test de BPH es una autotoma. No necesitamos personal de salud, salvo para entregarlo, recibirlo y hacer el nexo, que también puede ser administrativo, con el patólogo. Para hacer el PAP necesitamos personas entrenadas, trabajadores de salud entrenados, pero no hace falta que sean ginecólogos ni ginecólogas. Puede ser un médico generalista, puede ser una obstétrica, puede ser una enfermera entrenada en PAP. Entonces, importante esto porque al ser una técnica de tamizaje masivo, no necesitamos tener al especialista en gineco y obstetricia, sí lo necesitamos en caso de requerir por alguna sospecha clínica o citopatológica para hacer la colposcopía y la biopsia. Bueno, tamizaje primario por citología, esto ya lo dijeron los compañeros, cuando el PAP es normal, hacemos 1-1-3, eso es lo que está recomendado en las guías de práctica clínica, un PAP negativo, al año siguiente PAP negativo, o sea, tuvimos 2 PAP negativos, se hace cada 3 años, se vuelve a hacer al tercer año. Esto es solamente en personas sin ningún tipo de antecedente y con una citología absolutamente normal en el PAP. Si tenemos un carcinoma de bajo grado, una lesión de bajo grado, lo vamos a repetir, y si tenemos una lesión de alto grado o un glandular o un adenocarcinoma, obviamente eso, una lesión compatible con adenocarcinoma o de alto grado, eso va a colposcopía y biopsia. Bueno, con relación al test de BPH, también lo dijeron los compañeros, se repite cada 5 años si es negativo. Profe, consulta. Sí. Si hace el PAP, el de LSIL, digamos de bajo grado, a los 6 meses, y ese sigue dando LSIL, ¿se vuelve a repetir? ¿O Sí, siempre se van a sí. hacer cada 6 meses? No, es así. El tema es, por eso que ustedes no están viendo tratamiento ahora en esta materia, pero si vos tenés una lesión de bajo grado, se repite el PAP a los 6 meses. Si esa lesión es una lesión, la lesión de bajo grado se trata. Vos la tratás Sí. y repetís el PAP a los 6 meses. Se supone Ah, está. que si se curó, no vuelve a aparecer. Si vuelve a aparecer, se vuelve a tratar y se vuelve a hacer a los 6 meses. ¿Se entiende? Perfecto. Gracias. Bueno, después tenemos en relación a la autotoma del BPH, si es positivo, pero es distinto a las cepas productoras de cáncer, la 16 y la 18, ahí se hace el PAP, y si llega a ser una de las cepas más asociadas al cáncer de cuello, eso va directo a ginecología para colposcopía y biopsia. Bueno, ahí más o menos tenemos el contenido general de lo que es prevención, rastreo de cáncer de cuello. Rastreo de cáncer de cuello, importante. Conocer los algoritmos, saber a quiénes, saber las diferencias entre los test, entre el PAP, la metodología del PAP y la metodología del autotoma, cómo son los métodos y obviamente sepan lo de la vacunación, que también es importante, cuál es la prevención primaria del cáncer de cuello. Con relación a cáncer de cuello, es más o menos esto, en esta materia, obviamente. Cuando tengan ginecología, quizás vean algunas cosas más. ¿Alguna pregunta sobre esto? Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo le va? Hola, buenas. En relación a los algoritmos de la edad para la toma de muestra de PAP, mediante el PAP, nos basamos en la guía de la bibliografía de la materia de usted o de la guía del ministerio.
La que pusimos nosotros en el campus. Perfecto, dale, gracias. En esa. En eso estamos todos de acuerdo, los profes de las otras materias también. Bueno, porque también hay muchas, piensen esto, en el rastreo de cáncer de cuello, digamos, nosotros nos basamos en todo lo que tiene que ver con evidencia, medicina basada en la evidencia, que nos dice, bueno, es mucho, ahora lo vamos a ver en cáncer de mama, cómo uno puede aumentar los riesgos de hallazgos y de cuestiones por hacer de manera exagerada, pero también hay que acordar con la Sociedad Argentina de Ginecología algunas cuestiones en las que muchas veces, se pide mucho más seguido algunos estudios que muchas veces no tienen mucho sentido, por eso nos vamos a basar en esa bibliografía para que estemos todos de acuerdo, tocoginecólogos, generalistas, clínicos, etc. Una vez más, para que juntos podamos ver que el rastreo de cáncer de mama es sumamente necesario. En esta patología se evidencia mucho más la necesidad del rastreo y del tamizaje. Fíjense dentro de los criterios que tiene que tener un efecto significativo sobre la calidad y la cantidad de vida, ni hablar, o sea, fíjense los valores en relación a la tasa específica de mortalidad cada 100 mujeres del 2022. Tenemos una tasa promedio de 24,4. Tenemos una tasa, para que se den una idea, de 39 en mujeres entre 50 y 54 años, de 68 entre 64, entre 65 y 69. Después tenemos, fíjense acá, la incidencia ya cambia, si bien siempre las provincias del norte tienen un poco más de incidencia, fíjense Tierra del Fuego, los valores que arroja, ¿no? Más del 25, del 22%. Bueno, vamos a el criterio de que debe tener un periodo asintomático, claramente tiene el cáncer de mama un periodo asintomático en el cual la detección, y cada vez cuanto más se sistematiza la necesidad del control mamario a través de mamografía y ahora ecografía, ahora vamos a ver en qué instancia, se detectan de manera mucho más temprana y el tratamiento es mucho más eficaz y es mucho más rápida la curación. Es una enfermedad en la que se necesita rastrear sí o sí, el cambio es radical y fíjense que hay una cosa, ustedes quizás no lo vivieron tanto, pero mucho tiempo se publicitó el tema del autoexamen mamario, de poder, hubo toda una controversia con el tema del autoexamen, porque hasta dónde desde el sistema de salud vamos a promover que las personas se encuentren un nódulo, que cuando se encuentran un nódulo es tarde. Entonces, lo que nosotros tenemos que promover es la mamografía, ahora vamos a ver cuándo, en qué momento, que es la que ya con lesiones mínimamente indetectables nos puede ayudar un montón. Fíjense el periodo, tenemos una fase no detectable, una fase preclínica, en donde ya el tumor es detectado por la mamografía, y fíjense el periodo de ganancia es enorme, porque desde que es detectado por la mamografía hasta que se palpa, pasa muchas veces un tiempo considerable en la que cambia radicalmente el tratamiento y la evolución de la enfermedad. El tratamiento en la fase asintomática debe ser superior, obviamente. Una cosa es un tratamiento de radioterapia dirigida, por ejemplo, y otra cosa es una mastectomía, una hemicuadractentomía. O sea, la detección precoz cambia radicalmente el tipo de tratamiento. Adelante, Marcos. Tenés la mano levantada. Ah, disculpe, fue un error. Ah, bueno, pensé que querías preguntar algo. Bueno, dentro de los criterios tenemos que los estudios en periodo asintomático deben ser efectivos y eficaces. Es muy efectiva y muy eficaz, tanto fundamentalmente la mamografía,
Las mujeres presentes me dirán lo dolorosa que es, muchas veces lo molesto que es, pero es un estudio clave para el tamizaje del cáncer de mama. La ecografía no es una práctica de tamizaje, no es que yo les voy a decir en la población general la ecografía para detección de cáncer de mama se hace cada 2 años, no es que hay, pero sí es necesaria en algunos casos que ahora lo vamos a ver. Bueno, el daño de la intervención debe ser menor al del tratamiento, obviamente no vamos a comparar la imagen de la mamografía, que son unos minutos haciendo una imagen, que otro tipo de intervenciones posteriores para el tratamiento. Y obviamente acá en la anterior, en esta, fíjense que acá tenemos la imagen de una mamografía y la imagen de una punción guiada por ecografía. Tanto la mamografía como si bien la punción guiada por ecografía es más invasiva que la mamografía, ambas son mucho más invasivas que una cuadrantectomía, una hemicuadrantectomía, una mastectomía. Bueno, población objetivo de rastreo de cáncer de mama. Básense en las guías que están subidas en el campus, en la materia. Uy, el perro empieza a ladrar, molesta. Bueno. Nosotros nos vamos a basar en esto. Puede haber algunas discordancias con tocogineco conversables, pero esta es la guía nacional. Por el momento, lo acordado es lo siguiente. ¿Por qué digo esto? Porque puede llegar a pasar que en alguna otra materia les diga 45 años o les diga 40 años, depende de un montón de cuestiones. En mujeres sin antecedentes personales ni familiares de cáncer de mama, se puede empezar el rastreo a los 50 años. Se empieza el rastreo a los 50 años en mujeres sin ningún antecedente de cáncer de mama, ni personal ni familiar. O sea, sin historia personal de cáncer de mama o enfermedades neoplásicas con biopsias previas, sin historia familiar de cáncer de mama u ovario. Acuérdense, la asociación entre cáncer de mama y ovario. Si la persona tiene una hermana que tuvo cáncer de ovario, la madre tuvo cáncer de ovario, la abuela tuvo cáncer de ovario, ya no entra en esta categoría de rastreo a partir de los 50, va a ser antes. Y dentro de los antecedentes, historia de radioterapia en tórax, por ejemplo, por un nódulo neoplásico en tórax o una lesión neoplásica de costilla, bueno, cualquier lesión que haya requerido radioterapia en tórax también es parte de antecedente, con lo cual no entra en esta categoría de a partir de los 50. Periodo. Vamos a hacer una mamografía al menos cada 2 años. Al menos cada 2 años. Profe, no, perdón, y en los casos que no entran en la categoría anterior, o sea, tengo entendido que se empieza a rastrear 10 años antes del antecedente, pero suponiendo que el antecedente es de una edad mayor, ¿se empieza igual a los 50 o se empieza antes también? Se empieza antes, la guía lo van a leer a los 40 años con ecografía y a los 45 años con mamografía. Ah, gracias. No existe un beneficio sustancial si hacemos la mamografía más seguido. O sea, yo puedo hacer la mamografía cada 6 meses, estoy irradiando un montón y no es que existe un beneficio sustancial. Las mamografías anuales sí se asocian, esto es lo que yo les decía antes, a mayor falsos positivos y sobrediagnósticos, porque aparecen quizás quistecitos que en la mamografía son difusos o alguna microcalcificación que después no son microcalcificaciones que tengo que punzar, pero que terminan después siendo punzadas. Entonces, la recomendación es al menos cada 2 años. Sí o sí, dentro de los 2 años. Bueno, ¿cómo se categoriza la mamografía? Hay una técnica que se llama BI-RADS, que es una forma de categorizar y de estandarizar los resultados, para poder decir, bueno,
Si el BIRAT 0 es un estudio que no me dice mucho, Requiere otros estudios adicionales y una interpretación quizás entre dos mastólogos, quizás entre un ginecólogo y el médico de la paciente, quizás necesita una focalización de esa mamografía, quizás necesita una ecografía. Un BIRAT 0 es esa mamografía que a mí no me define el estudio en sí. ¿Se entiende? Después tenemos el BIRAT 1, 2, 3 y 4. 5 y 6 es más difícil, ahora les voy a explicar por qué. El BIRAT 1 es un estudio normal, negativo. Uno podría decir que si el resultado del BIRAT es 1, uno podría decir que el nuevo estudio puede llegar a ser cada 2 años en caso de ningún tipo de antecedente de la paciente, ¿no? Después, si el BIRAT es un BIRAT 2, es un estudio que presenta alguna imagen o alguna lesión, pero que claramente a la mamografía es benigna, que puede ser un quiste, puede ser un fibroadenoma, puede ser un quiste que se note que es un quiste en la ecografía, en la mamografía. Y muchas veces el BIRAT 2 es el que requiere algún tipo de seguimiento adicional. Por ejemplo, hacer una mamografía cada 6 meses o una vez por año, o hacer una ecografía para estar seguros que eso es un quiste. El BIRAT 2 es esa mamografía en la que aparece algo, pero que es benigno, pero que igual, aunque sea benigno, muchas veces necesitamos corroborar y no es esa mamografía como la 1 que me deja tranquila por 2 años. El BIRAT 3 es un estudio que probablemente sea benigno, es ese límite difuso, pero que la imagen, que si bien parece una imagen benigna, no termina en ser concluyente. No es 100% una imagen de benignidad. Y esta sí requiere, el BIRAT 3 sí requiere otro tipo de seguimiento y de estudio complementario, como puede ser una focalización, se puede pedir una mamografía que focalice en se llama magnificada, mamografía con magnificación de la lesión, o ecografía, o un estudio de seguimiento mamográfico más acelerado, o sea, con periodos más cortos, para que me vayan descartando la malignidad. Acá cambia la cosa. En el BIRAT 4 cambia la cosa porque ya es una imagen con apariencia de malignidad. No es contundente, como me va a pasar después, pero sí es una imagen que el que la ve o el que está acostumbrado a ver, o con ciertas características, como puede ser los bordes de la lesión, la localización de la legión, las microcalcificaciones agrupadas, el tipo de imagen, un montón de cosas que me hablan de que esa lesión tiene más pinta de malignidad, pero que tampoco me termina de concluir. Adelante, Aníbal. ¿Habías levantado la mano? Profe, Bueno. está dando una alerta de que dentro de 8 minutos se cierra. Bueno, cuando se cierre, antes de que se cierre, pasemos cuando falte un minuto me avisan y pasamos al otro link. Bueno, entonces, ¿está claro el BIRAT 4? El margen de malignidad, de confirmación o de probabilidad de malignidad es grande. Entre un 2% y un 95%. No me concluye esa imagen. No es concluyente, pero tampoco, o sea, no es concluyente como la BIRAT 0, pero sí es una imagen que me hace pensar en una lesión maligna. En relación al BIRAT 5, ahí sí tenemos imágenes en donde claramente son imágenes mucho más subjetivas de malignidad. Profe, Sí. una consulta, perdón.
En el caso, por ejemplo, tengo un BIRAT 0 y después, no sé, vuelvo a pedir una magnificada, por ejemplo, o en el caso un BIRAT 3 y bueno, y detecto, pasa directamente a un 4 o un 5, por ejemplo, si detecto malignidad, o se No, informa de porque otra manera. claro, no. Si vos volvés a categorizar, por ejemplo, si vos volvés a pedir una mamografía y Sí, en la magnificada la lesión es altamente subjetiva de malignidad, te van a poner el BIRAT 5. O sea, el que ok, categoriza, esto lo hace el médico de diagnóstico por imágenes ok, ok. y va a volver a categorizar. Perfecto, eso era la Sí, consulta. sí, eso Se vuelve a categorizar. se vuelve a categorizar. Bueno, en el BIRAT 5 ya tenemos, fíjense, más del 95% de las lesiones categorizadas como BIRAT 5 son tumores malignos. Y acá ya cambia, ya no volvemos a pedir una imagen, no focalizamos, no magnificamos, vamos directamente a estudio histopatológico, o sea, biopsia. Y en el BIRAT 5, cuando el estudio a evaluar corresponde a una paciente que ya posee una biopsia de una lesión que es positiva para el carcinoma de mama, aún no tratado, dicha lesión se caracteriza como BIRAT. A ver, esto es así. Es muy raro que se use, pero el BIRAT 6 es un estudio que corresponde a un estudio hecho a una mujer que ya tiene carcinoma, que ya tiene un diagnóstico y que lo hacemos para control de otras cuestiones. Control mamográfico, control mamográfico de la lesión post-biopsia, de la lesión post-extirpación, seguimiento de microcalcificaciones. Bueno, cuadro fundamental, Profe, casi una pregunta. sí. ¿El BIRAT 4 sí o sí se hace una biopsia? En el BIRAT 4, fíjense lo que dice. El BIRAT 4 no requiere, sugiere una anatomía patológica. Casi siempre sugiere. Pero como la probabilidad de que sea cáncer de mama es muy amplia, fíjense que va de un 2 al 95. Lo que se hizo con el BIRAT 4 es categorizarlo en 3 estadios. BIRAT 4A, BIRAT 4B, BIRAT 4C. Cuanto más nos acercamos al C, más probable que pidan la biopsia. Si es un BIRAT 4, que tiene un poco menos de chance o está más cercano a ese 2%, a ese 3%, a ese 4%, a ese 5%, a ese 10%, muchas veces se sigue con imágenes. ¿Se entiende? Ah, sí, sí, gracias. Bien, cuadro importantísimo. Para imprimir y tener abajo del brazo en el consultorio, en el escritorio, abajo del brazo si voy caminando, en el escritorio, en el escritorio. Este es el semáforo con colores raros, pero bueno, semáforo al fin, que es el triage, la urgencia para la referencia a histopatología, digamos, a especialista en mama. Obviamente, una mujer de cualquier edad con signos o síntomas sugestivos de cáncer, sea porque se tocó una lesión dura, agarrada, con ganglio, con bordes irregulares, en una localización típica como puede ser el cuadrante superexterno, un pezón retraído, distorsión, una ulceración de la piel, un pezón que elimina fluidos como puede ser hemáticos, derrame hemático, cero hemático por el pezón, mastitis no puerperal, o sea, una infección por mastitis no en el marco de un puerperio, un tumor sólido, un tumor que se toca en una mama de una paciente que había tenido cáncer de mama, una ecografía con BIRAT 4 o 5 o mamografía altamente sugestiva es de referencia prioritaria. O sea, a esa persona dentro de la semana o a más tardar a la semana siguiente la tiene que ver un mastólogo, un ginecólogo especialista en mama para poder pedir la histopatología y seguir con lo que haya que seguir. Una mujer de cualquier edad con algún tipo de nódulo asimétrico después de la menstruación, que ahí vieron cómo es, que en realidad
durante la menstruación aparecen nodulaciones, quistes, una mujer con algún quiste recurrente o que recidiva, con dolor mamario focalizado persistente, que no está relacionado con el ciclo menstrual, con el dolor, con el momento en el que más duelen las mamas del ciclo menstrual, que obviamente es el momento de la ovulación, un tumor de características clínicas, pero en mujeres con bajo riesgo, pero tiene algunas características clínicas de benignidad, pero es una masa, no es un tumor, no es un quiste, con mamografías en BIRAT 0 a 3 y 3, bueno, esa persona también hay que referenciarla a un mastólogo, tenemos más tiempo. Tenemos 1 mes, 2 meses, 3 meses, tenemos un poco más de tiempo. Y después está la referencia de rutina, que se suele hacer más de rutina, que, bueno, obviamente hay algunas características, no tengo un examen mamario normal, aparece un dolor mamario bilateral persistente, anomalías o asimetrías en el desarrollo,